Muy buenos días. Antes de comenzar con este evento, me permito señalar que el Tribunal Superior de Justicia les da la más cordial bienvenida a este recinto judicial para presenciar la tercera sesión pública y extraordinaria del Pleno de este tribunal. A continuación, me permito presentar a las autoridades presentes. Encabeza esta ceremonia la magistrada María Carolina Silvestre Canto Valdés, presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial. Nos acompaña el maestro Yusif Dionel Heredia Fritz, consejero jurídico del Gobierno del Estado, en representación del titular del Poder Ejecutivo Estatal, gobernador Mauricio Vila Dosal. Nos acompaña el diputado Víctor Hugo Lozano Poveda, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado. Nos acompañan los magistrados Graciela Alejandra Torres Garma, Adolfo González Martínez, Lisset Mimensa Herrera, Mario Alberto Castro Alcocer, Alberto Salum Ventre, Mario Israel Correa Ríos, Patricia del Socorro Gamboa Wong, Ingrid Ivette Priego Cárdenas, José Rubén Ruiz Ramírez, Leticia del Socorro Cová Magaña, Mauricio Tapan Silveira, Isauri Eugenia Ávila Novelo. Igualmente, contamos con la distinguida presencia de la magistrada y el magistrado integrantes del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios de Yucatán, César Enrique Ferreiro Rosado y Paloma de la Paz Angulo Suárez. Agradecemos también la presencia de las consejeras y consejeros que integran el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial: Mariana Gaber Fernández Montilla, María Eli Farfán Flores, Carlos Alfonso Murillo Q y Luis Armando del Jesús Mendoza Casanova. Magistrada, tiene el uso de la palabra. Gracias. Buenos días, siendo las 10:07 del día 22 de junio del año 2023, con fundamento en la fracción primera del artículo 14 del Reglamento Interior del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, se declara abierta la tercera sesión pública y extraordinaria con carácter de solemne del Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado, y de conformidad con el primer punto del orden del día, solicito a la Secretaria General de Acuerdos de este cuerpo colegiado se sirva pasar la lista de asistencia. Muy buenos días. De conformidad con la convocatoria emitida por la magistrada presidenta del Poder Judicial del Estado, licenciada en Derecho María Carolina Silvestre Canto Valdés, el día 19 de junio del año en curso, a efecto de celebrar esta sesión pública y extraordinaria, se procede a pasar la lista de asistencia de las y los magistrados integrantes de este cuerpo colegiado. Magistrada María Carolina Silvestre Canto Valdés. Presente. Magistrada Graciela Alejandra Torres Garma. Magistrado Adolfo González Martínez. Magistrada Lisset Mimensa Herrera. Magistrado Mario Alberto Castro Alcocer. Magistrado Alberto Salum Ventre. Magistrado Mario Israel Correa Ríos. Magistrada Patricia del Socorro Gamboa Wong. Magistrada Ingrid Priego Cárdenas. Magistrado José Rubén Ruiz Ramírez. Magistrada Leticia del Socorro Cová Magaña. Magistrado Mauricio Tapan Silveira. Magistrada Sara Eugenia Ávila Novelo. Magistrada Presidenta, le comunico que existe quórum legal para llevar a efecto la sesión convocada. Gracias. Encontrándose en este auditorio del Tribunal Superior de Justicia, las y los magistrados que conforman el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado, y ante la presencia de los invitados a esta sesión, de las consejeras y consejeros del Consejo de la Judicatura de este Poder Judicial, magistrada y magistrado del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios, así como también en representación del Poder Ejecutivo, la presencia del abogado Yusif Dionel Heredia Fritz, y en representación del Congreso del Estado, la presencia del diputado Víctor Hugo Lozano Poveda.
con fundamento en los artículos 28, 29, 30, fracción 11 y 40, fracción 18 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, se declara formalmente constituida la sesión. Me permito dar lectura al contenido del orden del día correspondiente a esta sesión extraordinaria. Primero, lista de asistencia. Segundo, declaración de estar constituida la sesión. Tercero, lectura de la orden del día. Cuarto, presentación del informe anual de actividades del Poder Judicial del Estado de Yucatán correspondiente al año 2022 por conducto de la Presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado. Quinto, aprobación del informe en su caso. Y sexto, cierre de la sesión, habiéndose dado cumplimiento a los puntos primero, segundo y tercero de la orden del día. Y como siguiente punto de la misma, tiene el uso de la palabra la Presidenta del Poder Judicial del Estado. Gracias. Pues muy buenos días a todos y a todas, magistradas y magistrados que integran el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado, magistrada y magistrado integrantes del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y los municipios de Yucatán, consejeras y consejeros que conforman el Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial. Me permito, magistradas y magistrados, con fundamento en el título sexto de la Constitución Política del Estado y en cumplimiento con lo dispuesto en el numeral 40, fracción 18ª de la Ley Orgánica del Poder Judicial, a rendir el informe anual de actividades del Poder Judicial correspondiente al año 2022, el cual para estos efectos les fue previamente entregado mediante un ejemplar consistente de 177 páginas y del cual en esta síntesis me permitiré señalar diversas generalidades a manera de resumen. En el informe anual que hoy se somete a la consideración del Honorable Pleno del Tribunal Superior de Justicia, se encuentran las acciones y resultados de la gestión del abogado Ricardo Ávila Heredia y del magistrado Mario Alberto Castro Alcocer, quienes respectivamente presidieron este cuerpo colegiado y a quienes se les reconoce porque desempeñaron la alta responsabilidad de encabezar los trabajos del Poder Judicial durante el periodo que se informa. Por supuesto, como parte de estas acciones y resultados, se encuentra la labor y el empeño que realiza el personal jurisdiccional de primera y segunda instancia, así como el personal administrativo, por lo cual es de reconocerse y se reconoce a todos los trabajadores del Poder Judicial por su participación y desempeño en las diferentes tareas. Durante el año 2022, la institución dio un paso más hacia adelante para fortalecer las tareas y consolidar un trabajo en equipo que realizamos todas y todos al servicio de los justiciables. Una institución ordenada y fuerte es el punto de partida para de los mecanismos que permitan que las y los ciudadanos tengan la garantía de que sus derechos están protegidos y que las y los juzgadores haremos lo que nos corresponde para que el Estado de Derecho continúe, destacándose como una de las mayores cualidades de Yucatán. En este sentido, con motivo del retiro de 8 magistradas y magistrados y en cumplimiento a las reformas al Poder Judicial publicadas en el Diario Oficial del Estado de Yucatán en mayo del 2022, se integraron al Pleno de este tribunal progresivamente los ahora magistrados Lisset Mimensa Herrera, Mario Alberto Castro Alcocer, Mario Israel Correa Ríos, Adolfo González Martínez, Patricia del Socorro Gamboa Wong, Graciela Alejandra Torres Garma, Alberto Salum Ventre, Mauricio Tapan Silveira y Sari Eugenia Ávila Novelo, así como la de la voz, quienes con el debido compromiso y responsabilidad nos sumamos a la noble y trascendente misión que nos mandata nuestra Carta Fundamental. Igualmente, al Consejo de la Judicatura se integraron en el año 2022 los consejeros Mariana Gaber Fernández Montilla, Marieli Farfán Flores y Luis Armando del Jesús Mendoza Casanova, profesionistas dedicados a fortalecer a este órgano técnico y administrativo del Poder Judicial. Sobre la actividad jurisdiccional, es importante recordar que los órganos jurisdiccionales de primera instancia del Poder Judicial tienen competencia para las materias civil, mercantil, familiar, de justicia para adolescentes, penal, de ejecución de sanciones y de forma más reciente la laboral, por lo que en la denominada justicia cotidiana constituyen el primer mecanismo que tienen los ciudadanos para el acceso a la justicia. A su vez, el conocimiento de los asuntos en segunda instancia corresponde al Pleno y a las salas del Tribunal Superior de Justicia,
que se erige como revisora y garante de la impartición de justicia en su calidad constitucional de máxima autoridad del Poder Judicial. En este sentido, en el documento que contiene el informe anual se encuentra la información sobre el número de asuntos iniciados y concluidos en el año que se informa, el rendimiento y el reporte estadístico detallado para cada una de las materias competencias de esta institución, tanto en primera como en segunda instancia. Al respecto, me permito informar en números generales que, abarcando a todos los juzgados de primer conocimiento, en 2022 se abrieron 26.373 expedientes y se concluyeron 26.918. A su vez, es oportuno hacer énfasis en que el Poder Judicial, en el marco de sus facultades, tiene un gran compromiso para prevenir y erradicar la violencia de género. Por ello, en cumplimiento a la legislación para el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, se otorgaron a estas, cuando así lo solicitaron y cumplieron con los requisitos formales, 830 órdenes de protección, las cuales 723 fueron del tipo cautelar, 97 de emergencia y 10 definitivas. En cuanto a los mecanismos alternativos de solución de controversias previstos en la ley de la materia, se informa a este cuerpo colegiado que el Centro Estatal de Solución de Controversias del Poder Judicial del Estado inició 2.208 expedientes, de los cuales resolvió 2.293. Sobre esto, es importante destacar que más del 80% de las mediaciones se encargaron de dar fin a conflictos de índole familiar, lo que demuestra la efectividad de estos mecanismos para desahogar la carga jurisdiccional y al mismo tiempo, a través del diálogo, fomentar la cultura de la paz. Por otra parte, en el Tribunal Superior de Justicia se iniciaron 2.020 expedientes y se concluyeron 1.853. Del mismo modo, se informa que en dicho periodo no se entabló, por partes de quienes están facultados por ley, ningún recurso dirigido para el conocimiento del Pleno erigido en Tribunal Constitucional del Estado. Es preciso indicar que este Pleno, por acuerdo en el Diario Oficial del Estado, el día 16 de diciembre de 2022, dispuso la reorganización de las salas, su integración y la distribución de los asuntos de su competencia, quedando a partir de dicha fecha integradas la Sala Colegiada Civil y Familiar, las primera y segunda salas colegiada penal y civil, la Sala Mercantil de Extinción de Dominio y Laboral y la unitaria especializada en justicia para adolescentes. En otro orden de ideas, quisiera recordar que, de conformidad con la Constitución Política del Estado y las disposiciones reglamentarias, las salas y el Pleno del Tribunal tienen la facultad de emitir precedentes para la interpretación de la propia Constitución, de las leyes y reglamentos estatales o municipales, así como los requisitos para su interpretación y modificación sin contravenir la jurisprudencia de los tribunales de la Federación. En el año que se informa, la Sala Colegiada Civil y Familiar emitió 4 precedentes obligatorios, entre los que destacan los relativos a diligencias de ejecución de sentencia penal que condena a la pérdida, suspensión o restricción de derechos de familia. En materia de sucesiones, en cuanto a los aspectos a tomar en cuenta en la debida cuantificación de la compensación, y otro para el caso en que no termina el mandato, no obstante la muerte del mandante. Igualmente, la entonces segunda sala colegiada del sistema acusatorio emitió uno sobre la restricción de acercarse a persona o lugar determinado impuesta en sentencia. También emitió tesis aisladas, destacando que la autoridad debe realizar los ajustes razonables para salvaguardar el derecho de acceso a la justicia para personas indígenas mayas. Otra sobre el dictado de medidas necesarias por parte del órgano jurisdiccional para subsanar cualquier omisión en la actuación del interventor como representante de una sucesión, así como uno que guarda la relación sobre la acción de remoción de tutor de persona interdictada. Por otro lado, en cuanto al Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y Municipios, integrado al Poder Judicial del Estado por disposición constitucional,
se hace énfasis en que este es un órgano con plena independencia administrativa, presupuestal y con autonomía en el dictado de sus resoluciones para dirimir los conflictos laborales entre las autoridades y sus servidores públicos. En este informe se hace manifiesto que en el año 2022, también en cumplimiento al mandato legal, a dicho tribunal se integraron los ahora magistrados César Enrique Ferreiro Rosado y Paloma de la Paz Angulo Suárez. En cuanto a la actividad jurisdiccional de este tribunal, se reporta que en su materia se concluyeron 187 juicios en trámite, se emitieron 261 laudos y se acordaron 1.154 finiquitos a trabajadores. Para cumplir eficazmente con nuestro mandato constitucional y alcanzar los objetivos institucionales, las y los trabajadores judiciales continúan capacitándose permanentemente en las tareas y materias propias de la actividad jurisdiccional y en el desarrollo de sus aptitudes como servidores públicos y como personas. En la materia se continuó con la profesionalización en la especialidad en el sistema integral de justicia penal para niñas, niños y adolescentes, con el desarrollo académico de 2 grupos en la generación 2021-2022 y con el que finalizó este mes de mayo el ciclo 2022-2023. Cabe decir que esta formación está enfocada en los aspectos psicosociales por los que atraviesa la población mencionada, así como las tendencias globales y cambios tecnológicos que afectan la forma de vida de la niñez y de la adolescencia. A su vez, en los meses de abril a junio del año 2022, se impartió el Diplomado en Derechos Humanos y Derechos de las Mujeres, con el objetivo de juzgar y argumentar resoluciones y sentencias con perspectiva de género en el Poder Judicial. Con motivo de la reforma laboral, se convocó a concursos de oposición para integrar diversas categorías del personal de los juzgados en esta materia. En este sentido, se aprovechó la experiencia y colaboración con el Poder Judicial del Estado de Tabasco, para que el personal especializado de dicha institución coadyuvara en la materialización de esta nueva vertiente en la carrera judicial. Sobre esta, además de las mencionadas posiciones en el tema laboral, se prosiguió con la formación en otras asignaturas, como la correspondiente a juez de primera instancia en las áreas civil, familiar, mercantil y en el sistema penal acusatorio. Igualmente, las y los servidores públicos judiciales se capacitaron en temáticas sobre el proceso oral mercantil, gestión documental, el delito de trata de personas, inteligencia emocional, igualdad de género, no discriminación, también en materia de archivo, ética judicial aplicada y el sistema de precedentes del Tribunal Superior, entre otras. A su vez, se coadyuvó con la formación de personal de otras instituciones, como la Policía Municipal de Mérida, en áreas como la mediación y los derechos humanos en el sistema penal en el marco del inicio de la implementación del Modelo Nacional de Justicia Cívica y de la Comisión de Arbitraje Médico de Yucatán en cuanto a la aplicación de los mecanismos alternativos de solución de controversias. Es preciso indicar que el documento que contiene el informe anual se encuentra detallado un anexo con todas las actividades de actualización y formación profesional, así como de los diversos concursos, lo cual refleja el compromiso del Poder Judicial con la constante capacitación del personal judicial, llevando los temas al foro académico y profesional del derecho. En otro tema, la transparencia, el acceso a la información y la rendición de cuentas constituyen ejes fundamentales del Estado democrático de derecho, pues son clave para la generación de confianza y certidumbre en el actuar de las instituciones públicas frente a las sociedades modernas. En cumplimiento del mandato de la legislación en la materia, en el Poder Judicial operan las unidades de acceso a la información pública de los sujetos obligados, siendo estas las respectivas del Tribunal Superior de Justicia, del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios, del Consejo de la Judicatura y la del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia. De manera global, en este poder se recibieron 682 solicitudes de información diversas
la gran mayoría en materia de información estadística de la función jurisdiccional. A su vez, en 4 de ellas se realizó la prevención para que se aclarara la solicitud y esta no se presentó, y en 158 peticiones se orientó al ciudadano para canalizarlas en la institución correspondiente, ya que su solicitud no resultó competencia de la unidad respectiva. En el Poder Judicial estamos convencidos de que la transparencia debe regir el actuar de la función pública y coadyuva en la misión de prevenir actos de corrupción, pues permite implementar instrumentos y acciones proactivas para garantizar el cumplimiento del marco legal en esta materia. Acerca de otras materias transversales y disposiciones normativas, es necesario apuntar que en este informe anual también se hace del conocimiento de las y los magistrados la operación que esta institución realizó durante el periodo en materia de atención a víctimas de violencia, de evaluación psicológica y trabajo social, del nombramiento de jueces de paz y sobre la certificación de mediadores privados. En el año 2022 se continuó con orientación vía telefónica y presencial a mujeres que solicitaron información sobre servicios de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia. Se realizaron entrevistas a las personas que fueron apercibidas por los jueces para la generación de registros estadísticos y se canalizó a las víctimas con las instituciones especializadas en la atención de esta problemática. En el auxilio a los órganos jurisdiccionales en materia familiar y penal, el área respectiva de la institución intervino durante el año 2022 en 2.662 ocasiones a través de 760 informes para los juzgadores correspondientes. En el año 2022, a través del Consejo de la Judicatura, se capacitó y se tomó el compromiso constitucional a 28 nuevos titulares de juzgados de paz. Durante el periodo que se informa, se legitimó a 24 facilitadores particulares y se realizó el refrendo de 29. En el mismo sentido, sobre los vínculos de colaboración y cooperación que este poder estrechó con otras instituciones públicas y con la sociedad civil, tenemos las que se desarrollaron con motivo de la implementación de la reforma laboral, con dependencias como la Secretaría General del Gobierno del Estado de Yucatán y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Ejecutivo Federal. También con el Congreso del Estado para el enriquecimiento de la cultura de la legalidad e investigaciones legislativas y judiciales. Con el Ayuntamiento de Mérida, a través del Instituto Municipal de la Mujer, se acordó concertar acciones recíprocas de sensibilización y capacitación en temas relativos a la garantía del acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. En este rubro de colaboración interinstitucional se firmó un convenio con la Barra Mexicana Colegio de Abogados. Se tuvieron acercamientos con el Centro de Ética Judicial para la realización de cursos de actualización y conferencias, con la Universidad Marista en lo que corresponde a profesionalización para el personal interesado en cursar algún posgrado. Por último, se recibió la visita de 16 grupos de alumnos de diversas instituciones educativas a quienes se les condujo a conocer las instalaciones y se les dieron pláticas sobre las atribuciones y actividades que realiza el Poder Judicial. Finalmente, sobre el ejercicio presupuestal, se informa que para el año 2022, el Congreso del Estado de Yucatán autorizó al Poder Judicial un presupuesto de 633.836.980 pesos, de los cuales poco más de 168 millones le fueron asignados al Tribunal Superior de Justicia. A su vez, al Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y los municipios se le asignaron poco menos de 14 millones de pesos y por su parte al Consejo de la Judicatura le correspondieron cerca de 454 millones. Es preciso señalar que durante el ejercicio se realizaron ajustes al presupuesto otorgado al ente público para el inicio de operaciones del sistema de justicia laboral. Entre otros ingresos adicionales, como lo son productos financieros, ingresos por servicios de fotocopias,
venta de bases y recuperación de siniestros a las compañías de seguros, el Tribunal Superior recibió 3.406.629 pesos y el Consejo de la Judicatura poco más de 8.762.000 pesos. De manera global, considerando los recursos autorizados por el Poder Legislativo, los ajustes realizados durante el año y los ingresos por otras causas, el Poder Judicial tuvo disponibles 653.086.931 pesos. Es importante señalar que en el documento que contiene el informe anual de manera completa se abordaron de manera detallada los capítulos del ejercicio del gasto del Poder Judicial en el cumplimiento de los objetivos institucionales tanto de manera global como por cada órgano que lo conforma. Igualmente, se reporta que, como lo marca nuestra ley orgánica, el Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia en el Estado, ente descentralizado del Consejo de la Judicatura, que tiene el propósito de resguardar y administrar los recursos ajenos depositados en custodia derivados de los distintos procesos judiciales, inició el año 2022 con la cantidad de 214.933.715 pesos resguardados. Después de los movimientos de ingresos y egresos efectuados durante el año por mandato de ley o disposición judicial por parte de usuarios a quienes les corresponde, al final del periodo quedaron en custodia 286.301.799 pesos. En cuanto a recursos propios que constituyen el patrimonio del propio fondo, de acuerdo a lo establecido en su ley, informa que al inicio del año ascendían a la cantidad de 1.598.000 pesos y tuvo ingresos por concepto de productos financieros, multas, cauciones y fianzas por poco más de 16.525.000 pesos, teniendo un disponible total en el año de cerca de 18.123.000 pesos. Estos recursos se canalizaron al sostenimiento operativo de este órgano descentralizado y al pago de una prestación extralegal de fin de año a los trabajadores del Poder Judicial, representando una erogación de 11.592.755 pesos. Así, para el cierre del año le quedó un disponible de 6.529.862 pesos. Para concluir, a través de las líneas del informe de actividades que mis compañeras magistradas y magistrados obtuvieron previo a esta sesión, se abordaron los principales capítulos en las tareas institucionales durante el año 2022. Mirando al presente y futuro, corresponde a todas y todos los que integramos el Poder Judicial del Estado refrendar el compromiso para brindar un servicio público de impartición de justicia renovado y modernizado. Estoy convencida de que aportaremos el granito de arena que nos toca para que el Estado de Yucatán siga siendo reconocido como el mejor lugar para vivir, garantizando el Estado de Derecho a través de la certidumbre jurídica. Nos tocará encarar el desafío de consolidar el nuevo modelo de justicia laboral, de implementar las reglas procesales de la nueva legislación adjetiva nacional en materias civil y familiar, y garantizar el cabal respeto de los principios que dieron vida al sistema penal acusatorio como un procedimiento que pondere el respeto a los derechos humanos. Estaremos a la altura de una sociedad cada vez más exigente y moderna, que exige de sus autoridades transparencia, apertura y mayor calidad en la prestación de los servicios públicos. Lo lograremos trabajando en equipo para instaurar un nuevo modelo colaborativo que permita la mayor eficacia en los procesos judiciales y administrativos, optimizando el presupuesto y el uso de los recursos disponibles, impulsando una cultura de sostenibilidad. Cumpliremos nuestra misión constitucional con eficiencia, prontitud, transparencia, imparcialidad para rendir buenas cuentas a las y los yucatecos. Este es el compromiso. Muchas gracias.
En cumplimiento de lo establecido en los artículos 30, fracción 11 y 40, fracción 18 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, someto a la consideración del Pleno para su aprobación el informe de actividades del Poder Judicial del Estado correspondiente al año 2022. Se aprueba el informe. Magistrada Magistradas y Presidenta. magistrados. ¿Me permite el uso de la voz? Adelante, magistrada. Muchas gracias. Con fundamento en el artículo 31 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, en relación con los artículos 26 del Reglamento de Sesiones del Pleno de este Tribunal y 101, fracción 2 del Código de Procedimientos Civiles Estatal, presento mi excusa para no participar en la votación de este asunto. Gracias. Gracias, magistrada. Se aprueba el informe, magistradas y magistrados. Queda aprobado por mayoría de votos, con 3 votos en contra y una excusa presentada por la magistrada Sara Eugenia Ávila Novelo. Rendido el informe por conducto de la Presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado, en virtud de lo cual se anexa al apéndice del acta de la presente sesión. Gracias. Habiéndose agotado los asuntos del orden del día, siendo las 10:37 del año 2023, se da por concluida esta sesión extraordinaria.